En la sección de entrevistas de Noticias del Agro hablaremos de los encuentros regionales para el diálogo de las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. Por ello conversaremos con Mario Alexander Moreno, especialista en desarrollo rural, y Catalina Romero, profesional técnico operativo de desarrollo rural, siendo ambos partes del equipo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA Colombia. También estará nuevamente con nosotros Luis Alberto Condines como representante de ICA Colombia. Bienvenidos a Noticias del Agro. Muy buenas, Gileni, es un gusto estar nuevamente contigo y con el programa Noticias del Agro, y en esta oportunidad poder conversar sobre políticas públicas para la agricultura familiar. Para comenzar, ¿nos podrían explicar a qué se refieren cuando hablamos de políticas públicas diferenciadas desde las bases? Cuando hablamos de políticas públicas diferenciadas, estamos refiriéndonos a la necesidad que existe en el país, y yo creería que en Latinoamérica, de generar políticas que reconozcan el carácter diferencial entre dos formas de ocupar el territorio. Y concretamente estoy hablando del agronegocio, que ocupa el territorio como base de un negocio económico, de una empresa de producción, y la otra forma de ocupar el territorio, que es la agricultura familiar, en donde se establece una relación con el territorio, por decirlo menos, multidimensional. El productor, en este caso, además de ser productor agropecuario, es padre de familia, es vecino, es líder, hace parte de una comunidad con unas reglas y una relación mucho más estrecha con el ecosistema que lo que podría verse en el agronegocio. Entonces, en ese sentido, reconocer esa diferencia de dos formas de ocupar el territorio se debe traducir en políticas públicas económicas diferentes, en políticas sociales diferentes, en políticas culturales incluso diferentes, ¿verdad? Que respondan de alguna manera a esa forma en la que se relacionan los actores con el territorio. Y en ese sentido es que el ICA ha incluido en su plan de mediano plazo 2014-2018 un instrumento que a nuestro juicio es bastante eficaz para generar conciencia de la necesidad de la política pública diferenciada, y es el proyecto insignia Agricultura Familiar y Productividad Campesina. Este proyecto básicamente busca, en uno de sus objetivos, contribuir a formular esas políticas públicas de carácter diferenciado, pero que no se construyan de manera tradicional, de arriba a abajo, sino que salga de las iniciativas que tienen los productores, de la interpretación que tienen ellos de la forma en que debieran ocupar su territorio, y se institucionalice a través de leyes, programas de política pública. A eso nos referimos cuando estamos hablando de la necesidad de políticas públicas diferenciadas, y nuestro aporte en ese sentido es este proyecto insignia Agricultura Familiar, que en este momento está convocando o está organizando encuentros regionales, es decir, en distintos territorios del país, para que de manera concertada con las organizaciones de esos territorios que se generen propuestas de agenda de política pública que posteriormente sean presentadas al gobierno nacional para incluir en el plan de desarrollo y para incluir en los planes de agricultura familiar del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país. Básicamente es eso. Ustedes han realizado los encuentros regionales para el fortalecimiento de agenda en políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar, en base al documento previo elaborado por el Comité de Impulso Nacional de Agricultura Familiar durante el año 2014. Ahora bien, ¿nos podría explicar la base de la iniciativa, en qué fecha se han llevado a cabo y en qué sector del territorio del país se están desarrollando los encuentros? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Inicialmente esta es una iniciativa que surge del Comité Nacional de Impulso a la Agricultura Familiar, porque ellos quieren tener ese fortalecimiento del documento que han ido generando poco a poco en una construcción en las diferentes regiones del país.
por lo que nosotros como organismo de cooperación queremos es esto, fortalecer el documento que ellos tienen para generar una agenda de políticas públicas, y se da inicio desde a partir de junio de este año. Hemos ya tenido 4 encuentros regionales en diferentes fechas y regiones del país. Iniciamos aquí en Bogotá, pero también hemos estado en regiones como Ricaurte en Nariño, en Envigado en Antioquia, y próximamente vamos a estar en regiones como San Agustín en el Huila, en Popayán. Vamos a estar en espacios pues donde vamos a tener diferentes entidades, instituciones, pero sobre todo productores que nos compartan pues estas ideas que ellos tienen sobre lo que sus necesidades como agricultores familiares, y para poder enfocar de esta manera ese documento que se quiere generar. También nos podrían detallar cuál es la metodología que están implementando en la iniciativa. En cuanto a la metodología, pues unido a la presentación que realizaba Mario Alexander, es importante anotar que es muy de mucha relevancia la participación de la comunidad, la participación de las diferentes organizaciones de productores, los líderes comunitarios. Entonces allí se resalta mucho estas mesas de trabajo con los diferentes productores, pero se tiene como un plus dentro de los encuentros las presentaciones de diferentes formas. Lo primero es generar una presentación general sobre la oferta institucional y los instrumentos que se tienen en diferentes temas de política pública que tienen directa relación con la agricultura familiar. Allí se presenta esta oferta para realizar un análisis de cómo podemos nosotros de alguna forma articular y sacar pues al máximo el potencial de cada uno de estos instrumentos. Además, se presentan algunas experiencias importantes con tema de lecciones aprendidas en cada eje temático que se desarrolla en cada una de las mesas. Y adicional a esto, pues con las mesas de trabajo, en base a varias preguntas orientadoras, se genera pues un resultado y unas conclusiones a partir pues del trabajo realizado. Las metodologías de los diferentes encuentros están orientadas a organizar un documento base en políticas públicas para la agricultura familiar, pero cada tema, en cada región, en cada espacio donde realizamos estos encuentros, desarrollamos un eje temático diferente. Entonces tenemos ejes temáticos como acceso a la tierra, institucionalidad, financiamiento, seguridad alimentaria, que se van abordando poco a poco en los diferentes encuentros regionales. De los aportes realizados por el CIAF en este encuentro de políticas públicas diferenciadas, ¿cuáles consideran ustedes que deben realizarse para superar los obstáculos de la agricultura familiar en Colombia? Mira, yo creo que es un gran avance el que el Comité de Impulso haya logrado un consenso. Este comité lo conforman cerca de 80 organizaciones campesinas, 10 universidades, cerca de 15 instituciones públicas, 9 organizaciones de la sociedad civil, 2 organismos de cooperación internacional. Y yo creo que el comité haya logrado consensuar entre todos estos agentes una propuesta para la agricultura familiar ya es ganancia. Es decir, porque combina 2 elementos claves: el consenso y la participación. Por otro lado, hay temas muy interesantes, sobre todo el tema de financiamiento alterno a través de finanzas solidarias, el tema de certificaciones a través de los sistemas comunitarios de garantía, que te evita a ti todo el trámite que conlleva un sello de calidad que emiten ciertas entidades autorizadas y que cobran, etcétera, y lo cambia por una relación de confianza que te garantiza que eso que tú estás diciendo que tiene ese producto es así. Entonces eso genera solidaridad, eso genera arraigo y eso genera de alguna manera
empoderamiento de las organizaciones. Ya para finalizar, ¿cuál será el aporte del proyecto insignia de la agricultura familiar de IICA para superar los problemas macros, beneficiando también a los micro con respecto a la agricultura familiar? Nuestro papel dentro del proyecto es eso que ellos están proponiendo, que algunas veces se queda en lo reivindicativo, poder aterrizarlo, territorializarlo, proponiendo instrumentos para la aplicación, proponiendo cronogramas de implementación, metodologías, presupuestos. Es eso, es fortalecer técnicamente esa agenda de política pública que ellos han construido, por un lado. Por otro lado, estamos buscando de alguna manera sistematizar todas el portafolio de saberes locales que han venido desarrollando los campesinos durante todo este tiempo. Me explico. El Estado no ha llegado a muchos sitios, pero el campesino no se ha quedado quieto y ha desarrollado una serie de habilidades propias que se han traducido en saberes ancestrales que han sido pasados de generación en generación y hoy han demostrado que son eficientes. Entonces estamos buscando sistematizar esos saberes locales para incorporarlos en las propuestas de política pública como instrumentos de territorialización. Y por otro lado, estamos buscando el fortalecimiento de las relaciones y de las organizaciones campesinas en la medida en que estamos fomentando procesos de capacitación entre campesinos, campesino, identificando algunas organizaciones demandantes en ciertos renglones técnicos y al mismo tiempo identificando algunas organizaciones oferentes de eso. Es decir, si yo como organización tengo un problema con la polilla guatemalteca de la papa y no he sido capaz de darle manejo a esa plaga en la región de Boyacá, pues resulta que en el Sumapaz identificamos una organización que ha sufrido eso, pero que tiene la solución, tiene toda la técnica para ese manejo de plagas. Entonces lo que hacemos es generar pasantías agrarias entre las dos, de manera que sea un proceso de capacitación horizontal entre pares y seguramente eso nos va a generar a nosotros fortalezas técnicas en las organizaciones. De acuerdo, doctor Condines. No sé si desea compartir con nosotros alguna información adicional. Aquí en Colombia, el 70% de los alimentos que se producen provienen de la agricultura familiar. En ese sentido, cada vez se hace más importante tener establecidas políticas públicas que protejan, que tengan las reglas claras de juego para este grupo de agricultores. Y la gran diferencia que nosotros vemos en este proceso que estamos tratando de llevar adelante es que la construcción de esas políticas públicas, como bien lo decía Mario Alexander, no se hacen de arriba hacia abajo, sino que se toma la experiencia, los saberes, el diario vivir de cada uno de los campesinos. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido descentralizar de alguna manera estos encuentros de diálogo, dándole la importancia que se merecen los propios campesinos y llevando a los territorios estas mesas de construcción de ideas diferenciadas, porque no todas las regiones tienen las mismas necesidades y problemáticas. Y creo que es la mejor manera de construir desde las bases hacia arriba las políticas más adecuadas. Muchas gracias, Yileni, por la oportunidad que nos has dado en esta y en otras ocasiones de poder participar en este programa. Muy amables. Perfecto, le agradecemos su colaboración y su tiempo. Conversamos en una próxima oportunidad. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Recuerden que pueden compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Me despido, soy Yileni González y nos vemos en una próxima emisión.